Recuerdo haber tenido muchas conversaciones con mis compañeros de carrera, los cuales al hablarle acerca de Cristo y del Evangelio me realizaban preguntas que me eran difíciles de responder, especialmente con aquellos que me declaraban abiertamente que no creían en Dios, ni menos en la Biblia. Me sentía frustrado por no tener argumentos adecuados, sentía que tenía una coraza que me era imposible penetrar. Todos mis argumentos rebotaban como flechas frente a un escudo. No podía llegar a sus corazones. Incluso me cuestionaba si no era lo suficientemente espiritual o digno de presentar la palabra a otros. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Las preguntas que me hacían mis compañeros eran difíciles para mí, difíciles de poder contestar. Por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Quién creó el universo? No creo en la Biblia, fue escrita por hombres. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay guerras en el mundo? Obviamente, me esforcé por responder las preguntas usando lo que todos usamos. ¿Qué cosa? Las escrituras. Pero una y otra vez recibí el mismo portazo en la cara. Yo no creo en la Biblia, me decían. Entonces me preguntaba, ¿cómo poder responder con la Biblia a alguien que no cree en la Biblia? El argumento circular. Intentar explicar a alguien una verdad por medio de las escrituras, siendo que esa persona no cree en la Biblia, definitivamente no escuchará nada de lo que le presentemos. Va a ser un argumento de sordos, ya que parte de la base que la Biblia no es válida para él. Déjeme darle un pequeño ejemplo. Dos amigos se encuentran en la calle. Uno se llama Juan y el otro se llama Luis. Juan cree en Dios y Luis no. Juan intenta convencer a Luis de que Dios existe y le dice, Dios existe porque la Biblia lo dice. Mira, aquí lo dice. Entonces Luis le responde, yo no creo en la Biblia, por lo tanto no me puedes probar que Dios existe. Si se da cuenta, ambos han entrado en un argumento que se llama circular, tratando de convencer a través de la Biblia y otro no aceptando porque no cree en la Biblia. Claramente se hace necesario tener argumentos adecuados que me permitan entablar una conversación con personas que piensan de esta forma y poder llevarlos a razonar y así encontrar respuestas que los convenzan. La implicación y la lógica. El uso de la implicación y la lógica va a ser muy importante al momento de poder entablar este tipo de conversaciones. Recuerde que en el Nuevo Testamento las señales enseñan por implicación. Veamos algunos ejemplos. ¿Se acuerda cuando Nicodemo, un maestro fariseo, viene de noche a Jesús? Le dijo lo siguiente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La señal significa algo, enseña algo, dice algo, pero no lo hace explícitamente, sino implícitamente. Nicodemo, al ver con sus ojos las señales de Jesús, tuvo que sacar una conclusión lógica inequívoca. ¿Cuál fue su conclusión? Jesús viene de Dios porque nadie puede hacer lo que Él hace. También podemos observar que las obras de Jesús dan testimonio de su deidad. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Él, Jesús, no andaba proclamando por todas partes, yo soy la deidad. La gente, al ver las obras de Jesús, podían darse cuenta de quién es Él. Hay una bendición inmensa para quienes leen el Evangelio de Juan. Las señales ahí descritas son un testimonio para que podamos creer y así tener la vida eterna. Dice en Juan, en el capítulo 20,
Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Otro ejemplo que podemos observar en las Escrituras es el uso de las parábolas. Este lenguaje figurado obliga al oyente a sacar una inferencia lógica y necesaria, que la enseñanza está implicando, es decir, la lleva adentro. Al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Aquí, los principales sacerdotes lograron inferir correctamente que Jesús hablaba de ellos. No se los dijo directamente. La parábola les enseñó esto. En resumen, el uso de la implicación y la lógica nos pueden ayudar a razonar con aquellos que no creen en Dios o tienen dudas. ¿Qué es la apología? En muchas oportunidades hemos escuchado esta palabra siendo usada por algunos maestros de la Biblia y especialmente en aquellos que se especializan en dar respuestas a preguntas relacionadas con la fe. El apóstol Pedro usa esta palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Acompáñeme a este texto. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. En su primera carta, Pedro nos exhorta a presentar defensa. La palabra defensa corresponde a la palabra griega apología. Veamos algunas definiciones de esta palabra griega. Según J. Swanson, en el Diccionario Bíblico de Lenguajes y Dominios Semánticos del griego del Nuevo Testamento, dice que apología significa defenderse, hacer una justificación formal. Y en el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Vine, dice que apología es defensa verbal, discurso de defensa. La palabra apología es usada en el Nuevo Testamento en 8 oportunidades, en diferentes contextos. Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra apología en el Nuevo Testamento. Ya vimos 1 de Pedro. Ahora, en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? En este caso, el apóstol Pablo presenta argumentos, es decir, defensa, contra aquellos que le atacaban en la iglesia en Corintio. Se estaba defendiendo con argumentos. En otra ocasión, sus palabras fueron las siguientes refiriéndose a la defensa doctrinal. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, explicándole todo lo que había pasado, dijo lo siguiente. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. En todos estos ejemplos podemos ver cómo fue usada la palabra apología, refiriéndose a la defensa argumentativa. Si volvemos al texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la exhortación es a estar como siempre preparados. El cristiano debe esforzarse en comprender la palabra, debe apartar tiempo para el estudio personal, requiriendo esfuerzo, meditación y, por supuesto, oración. Los incrédulos hacen muy buenas preguntas, así que nosotros debemos estar preparados para dar muy buenas respuestas. ¿Se recuerdan ustedes en el Salmo número 1
cómo el salmista nos enseña la importancia de deleitarnos en su palabra y meditar en ella en todo tiempo. Veamos lo que dice el Salmo. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Estar preparado no es solo tener la disposición de entregar la información correcta, sino sumar también una actitud dispuesta y anhelo de dar a conocer la verdad que hemos obedecido. Debemos estar conscientes que algunas personas no van a querer escuchar argumentos, no desean razones y solo quieren provocar y causar molestias, causar peleas. Nuestra actitud debe ser como lo dicho en Proverbio, para este tipo de casos. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. El hombre de Dios debe ser cuidadoso y no desgastarse en discusiones necias que no conducen a nada. El propósito de esta serie de videos es poder responder a aquellas preguntas que normalmente nos hacen los incrédulos y los ateos. Mediante una argumentación simple, es mi deseo que pueda ayudarles a responder las preguntas que a veces son difíciles para nosotros. El objetivo principal es ganar, ¿qué cosa? El alma perdida. No sentirse satisfecho por ganar argumentos. Recuerde, no hay mayor apologética que nuestras propias vidas. Que el Señor les bendiga.